Bueno, y resulta que los organizadores de la campaña Haz tu voto volar a favor del sufragio de los chilenos en el extranjero, sin condiciones, acusó presiones de la UDI para evitar que los compatriotas que residen en el exterior puedan justamente votar. Esta ha sido una iniciativa objeto de 14 proyectos de ley desde el año 1991, ninguno de los cuales ha logrado llegar a ser ley. La última de las iniciativas ingresó a la Cámara Alta el 2 de julio pasado y fue presentada por los senadores Soledad Alvear, Isabel Allende y Patricio Walker. Queremos conversar más sobre este tema y para eso nos encontramos con la directora de Calidad Política de la Fundación Chile 21 y con el diputado de la UDI, Felipe Salaverry. Se me salté el nombre suyo, Gloria de la Fuente. Exactamente. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, Paola. Buenos días, Germán. Quiero partir por usted, diputado. ¿Cuál es finalmente la postura? Porque lo hablábamos fuera de cámara. No es un no, es un sí con ciertas condiciones. Mire, a mí lo que me llama la atención del debate es establecer esta campaña y la necesidad que aquellos chilenos que residen de manera permanente o temporal fuera de nuestro país tengan el derecho a voto. Yo creo que todo ciudadano debe tener, así como lo establecimos bajo el gobierno del presidente Piñera, el derecho a sufragio siendo mayor de 18 años. Entonces me llama la atención la consigna que hay, es una suerte de eslogan. ¿Eh? ¿A qué se refiere con el eslogan? Es una suerte de eslogan porque se establece, mire, todos tienen derecho a votar. Yo me pregunto, aquel chileno que reside en el extranjero, que no vive ni sufre lo que los chilenos en el día a día viven y sufren y disfrutan de nuestro país, ¿tienen las mismas condiciones para tomar decisiones sobre los destinos de nuestro país? Es una pregunta que me la hacen a mí los vecinos de La Granja, de Macul y San Joaquín. ¿Usted considera que no? Yo creo, pero obviamente que no. Lo preguntaba anoche a propósito de la invitación a su programa. Diputado, si fuera tan obvio, debe ser un tema discutible, dado que la mitad de los países del mundo lo dan derechos. La mitad de los países lo tienen. Y muchos de ellos con condiciones bastante estrictas. Lo conversábamos también fuera de cámara. Pero también conversábamos que hay muchos de ellos que no tienen condición ninguna. Sí, está bien. Por eso le digo que no es tan claro. Por eso, entonces, cuando uno dice, por eso le digo que no si fuera clara, no estaríamos conversando esta mañana. Si fuera tan claro, no hubiese habido 14 proyectos de ley y en democracia los proyectos de ley se discuten en el Parlamento y a veces se gana y a veces se pierde. En ese sentido, nosotros hemos establecido una opinión favorable a discutir la posibilidad de que quienes residen de forma permanente o temporal afuera puedan votar cumpliendo ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos antes de pasar a darle la...? Sería irresponsable de mi parte establecer una suerte de decálogo de requisitos. Australia, por ejemplo, una democracia moderna, establecía que cada 8 o 12 años, lo bajó a 5 hace poco tiempo atrás, el extranjero, el residente que está afuera debe visitar su país. Gloria, tiene un punto el diputado cuando dice que finalmente si uno no está en el día a día Chile, disfrutando de lo que hay que disfrutar y padeciendo lo que hay que padecer, bueno, dado que hay una desigualdad en ese sentido, ¿por qué van a ser los derechos iguales? A mí me parece que aquí hay un contrasentido, desde la perspectiva de quienes auspiciaron y propiciaron por lo demás la inscripción automática y el voto voluntario. Si estamos de acuerdo en que efectivamente hay que apoyar una iniciativa de estas características, si el voto voluntario en el fondo existe en este país, no entiendo por qué en la práctica, a propósito de las responsabilidades de quienes padecen algo, entonces nos obliga a todos los ciudadanos a votar, ¿no? O se les da la posibilidad de votar. ¿Existiría por ciertos temores que pueden existir todavía? Por ejemplo, por el tema político que tanto se ha hablado de quienes viven en el exterior. Yo creo que respecto a la iniciativa que se está discutiendo hoy en día hay dos cosas que señalar. Uno, en términos de avance, sí, efectivamente creo que hay un avance porque hoy en día vemos un sector que nunca estuvo disponible. Pensemos que el año 2007, por ejemplo, se discutió un proyecto de ley de esta característica, parte importante de la bancada de la UDI, entre otros, votó en contra. En ese tiempo el vínculo además que se exigiera mucho mayor al que se está exigiendo hoy día.
entonces de alguna manera me parece que se ha flexibilizado la discusión y eso es, me parece a todas luces positivo. Negativo es, me parece a mí, que aquí hay una promesa desde el programa del gobierno del presidente Piñera, que es efectivamente aprobar esta iniciativa, estamos al borde de ya terminar este gobierno y en la práctica todavía no hay una iniciativa, porque por lo demás lo que se está discutiendo es una iniciativa que es de los parlamentarios y no propiamente del gobierno. Gloria, pero se me sigue escapando un punto. Usted dice, bueno, si opinamos que el voto debe ser voluntario en la inscripción automática, bueno, eso para quienes consideran que hay que poner ciertas restricciones al voto de los chilenos en el extranjero, tiene que ver con los chilenos que estamos aquí. Sí. No, pero es que a propósito de esa reforma constitucional, lo que se establece como cambio en la Constitución es que en rigor todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a voto y eso no excluye a la gente que está fuera de este país. Por lo tanto, claro, entonces por lo tanto lo que hay aquí es una discusión un poco falsa, en el sentido de que ya está otorgado el derecho, ya está otorgado, y simplemente falta la manera de implementarlo. El cambio, por lo tanto lo que había que hacer en la práctica hoy en día, y esto sí podría ser una facultad en la práctica del Ejecutivo, es mandar un proyecto de ley para establecer el procedimiento, porque no hay nada que impida hoy en día que los chilenos residentes en el exterior puedan votar. Pero en este caso, usted diputado y en la UDI principalmente lo que se está buscando, en cierto sentido, lo que uno trata de entender o se desprende es que cómo de regular esta situación, en el fondo del quién es, porque el tema del vínculo, la verdad es que es bastante amplio de discutir y ahí se puede generar una discusión que podemos estar años de años y nunca llegar finalmente a un acuerdo respecto a ese tema. Porque lo que es vínculo mire, es bastante subjetivo. Gloria también, y lo plantea, si al final ella dice que aquí hay una discusión que tiene una carga ideológica, una carga política. ¿A quién puede favorecer? No tengo idea a quién favorece el voto de los chilenos en el extranjero. Me parece prudente, me parece razonable que si una persona está estudiando un posgrado y va a estar 2 años fuera de Chile, hay una circunstancia temporal que uno debe decir, pero ¿por qué esa persona no puede votar? Hay un requisito que lo cumple, la persona está estudiando afuera, debiera tener la posibilidad de hacerlo. Sí, y en eso hay plena disposición, es parte de nuestro compromiso, como dice Gloria, que siempre le encanta recordar compromisos de campaña y compromisos de gobierno. Si hay un gobierno que ha cumplido sus compromisos de campaña es este, partiendo por la inscripción automática, el voto voluntario. Pero la discusión es tan válida, a partir de lo que plantea Gloria y Chile 21, cuando dice, todos los mayores de 18 años tienen derecho a votar. Claro, todos tienen. ¿Bajo qué condiciones? Pero si hace 1 semana o 2 semanas estábamos discutiendo si aquellos que están sometidos a proceso o en calidad de imputados, pero no tienen el derecho, pero están en la cárcel. Uno dice, ¿y les voy a dar las condiciones para que voten dentro de la cárcel? Por la ley es explícita. A ver, entonces, por eso yo quiero insistir. Hay una opinión favorable en lo grueso, en lo general, en el Chile de hoy. Por eso dice, no, es que antes ustedes se oponían. Estamos hablando del Chile de hoy. En el Chile de hoy, a que aquellas personas que residen temporal o en forma permanente afuera puedan votar. Diputado, siendo bien sincero, a ver, aquí la diferencia es más mediática en términos discursivos o de fondo real en términos de poder sacar un proyecto adelante entre los parlamentarios. No, mire, o sea, ¿usted cree que aquí puede haber un acuerdo pronto? No sé si pronto, Germán, porque le insisto, vuelvo a mi intervención inicial, hay mucho de consigna en la discusión. Mucho de consigna muy similar en esto, haz tu voto volar, muy similar al marca con la Asamblea Constituyente, tiene mucho que ver con el periodo electoral en que se está discutiendo. Si esto se discutiera en periodos no electorales, uno tiene una aproximación menos cargada, porque yo con la misma carga, yo anoche preguntaba en San Joaquín, decía a vecinos, voy a un programa mañana, ¿pueden votar los chilenos que residen en el extranjero? 90% de ese grupo de personas. Pero ojo, yo ahí creo, y saco a colación un dato de Auditoría de la Democracia, que es por lo demás un consorcio del PNUD, donde participan centros como Libertad y Desarrollo y Chile 21, entre otros. Y ahí la última encuesta del año 2012, y así desde el 2010 para acá, indica que más del 60% de las personas en Chile cree que los chilenos residentes en el exterior deben tener derecho a voto. Entonces la verdad es que
traer a colación un dato que puede ser Está muy bien, está bien. parcial. Diputado, yo quiero volver al tema de la vinculación. A lo mejor estoy representando al 40% en esta oportunidad. No, pero me parece que ahí hay que ser súper riguroso porque es un dato parcial. Yo soy bastante riguroso en mis opiniones. Quisiera volver al tema del vínculo, Sí. a los dos en realidad, porque si es que uno va a exigir algún tipo de vinculación hay que objetivarla. ¿Cuál va a ser la...? Y objetivar los amores, los cariños, cuánta música que uno escuche, cuánta empanada coma del extranjero, por supuesto es imposible. De modo tal que me da la idea que finalmente la manera de medir cuán vinculado está uno empieza a ser un tema que discrimina por dinero y empieza a transformarse. Este voto universal podría transformarse en una suerte de voto censitario respecto de aquellos chilenos que viven fuera. ¿Qué me dicen a eso? Totalmente, no sé si... No, dale, Gloria, te voy a responder. Voy a estar en desacuerdo contigo. Sí, lo más probable. No, a mí me parece que la sola expresión de voluntad, si alguien, un chileno residente en el exterior, va y se inscribe en el consulado y señala que tiene la voluntad de votar porque está preocupado, y basta ver la gente que en general vive fuera, la gente que vive fuera en general está muy preocupada de lo que pasa en Chile, está muy informada de lo que pasa en Chile, quienes mantienen un vínculo o una relación de todavía afecto. Entonces me parece que la sola expresión de voluntad, ir a inscribirse al consulado, basta y sobra, demostraría vínculo, de interés, por cierto. Diputado, ¿cómo ahí hacemos para no discriminar por dinero? Quienes puedan regresar dólares, quienes puedan venir de visita, como en el caso de estamos hablando en países de Centroamérica en que lo hacen de esa manera. Sí, si no se trata aquí de terminar en una suerte de voto censitario y que se discrimine por dinero. Me parecería irresponsable de mi parte plantearlo en ese contexto. ¿Pero cómo se objetiva entonces ese vínculo? Bueno, países como Australia, que nadie puede decir que es una democracia no consolidada, ni tampoco no moderna, ellos establecen que cada 5 años, era 12, lo fueron restringiendo para que veamos bien que cuando se habla del voto universal y que los países europeos y las grandes democracias es como que si fuera la panacea. No es así, no es así. Los propios países van en algunos casos estableciendo requisitos. Me parece un requisito razonable el que cada ciertos años, pongámonos de acuerdo cada cuánto, la persona demuestre que visitó su país. Pero eso, concédame, que implica, para bien o para mal, recurrir a un... países que tienen democracias más recientes, como en el caso centroamericano, todos esos países, para poder votar, se acredita un vínculo económico por la cantidad de remesas que envía. Pero le pongo un ejemplo, es que usted porque mismo es parte del presupuesto. Es que poniéndole el ejemplo, no sé, se dice que cada 5 años tiene que estar en su país. ¿Qué pasa con ese mismo estudiante que fue 2 años a hacer un posgrado? Por esas cosas la vida encontró un trabajo y se queda 5 o 7 años trabajando y después quiere volver, pero sin embargo no puede volver en ese rango de tiempo. Se lo acabo de señalar, Germán. Creo que para aquellas personas que... No, pero no volvió a Chile en 5 años, por ejemplo. Lo que pasa es que para cada caso debiera encontrarse una solución. Y no puede pasar de que se empiece a entrampar la discusión en que, claro, caso a caso y se termine extendiendo nuevamente y sea la 14ª, 15ª y 16ª. Mire, como muchas cosas en la vida y en las discusiones, en los grandes acuerdos políticos, como fue el voto voluntario propiciado por el gobierno del presidente Piñera, como fue la inscripción automática propiciada, no exenta en ambos sectores. En ambos sectores hasta el día de hoy hay voces discrepantes con respecto a si fue bueno la inscripción automática y el voto voluntario. Diputado, en una frase, porque se nos acaba el tiempo, quiero hacerle una pregunta que en el fondo se la hizo Gloria, indirectamente. Aquella mujer u hombre chileno que vive en el extranjero y que se tomó la molestia de, en el plazo legal, ir a su embajada a inscribirse o al consulado a inscribirse, porque tiene interés en votar, ¿con qué argumento le deberíamos decir, no, usted en realidad no está vinculado, si se levantó de su cama y fue a hacer este trámite? No, mire... ¿Con voto voluntario? No, sí, le quiero insistir. No podemos hacer del voto de los chilenos en el exterior una consigna. Y se lo digo con mucho respeto, una consigna. Creo que aquel chileno que vive, que disfruta y que sufre lo que los chilenos a diario viven en nuestro país, tienen un legítimo derecho a exigir el sufragio, pero aquellos que viven afuera deben cumplir ciertas condiciones. No basta con la voluntad de ir a inscribirse, porque en la misma lógica que plantea Gloria, de ir a inscribirse al consulado, si ella misma está diciendo para qué se va a ir a inscribir si ya tienen el derecho. Yo creo que en esto del voto de los chilenos en el exterior,
creo que hay mucho de carga electoral, carga algo de ideológico también en su discusión. ¿Alguna frase de cierre? Porque no, o sea, yo creo que justamente, pero mirándolo de otra perspectiva, o sea, hay una presión efectivamente y se visibiliza un poco más el tema porque estamos en periodo electoral, sin lugar a duda, pero me parece también que por la misma razón el discurso de quienes hoy en día, o sea, hasta hace poco tiempo atrás no estaban disponibles bajo ningún punto de vista a legislar sobre esto, hoy en día tienen la voluntad de avanzar. Y es de esperar que efectivamente logremos avanzar en esta legislación para cumplir con la promesa por un lado, pero por otro lado porque me parece que es un derecho básico hoy en día, además en un mundo global. Bueno, queremos agradecer a ambos. Vamos a ver cómo se zanja en el Congreso, que finalmente donde efectivamente se discuten. Sí, claro. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Muy buenas Gracias a ustedes.